En este video que va a ser cortito vamos a ver cuáles son las derivadas parciales. La interpretación geométrica de esto lo vamos a dejar para después porque necesitamos demostrar que la regla de la cadena también se cumple para funciones de Rn en Rm. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a empezar a estudiar el caso particular de las funciones de Rn en R. Y ahí vamos a ver una expresión de la derivada direccional en términos de las derivadas parciales que nos va a ser útil para fines de cálculo. Y vamos a ver algo que se llama la derivada covariante para espacios, para campos vectoriales, etcétera. Entonces, esta parte va a ser realmente corta y es realmente como un caso particular de una derivada direccional. Entonces, una derivada direccional, ¿se acuerdan? Es eh, si haciendo la interpretación geométrica que vimos en el video anterior, si nosotros tenemos una función que va de R2 en R3, lo que nos va a dar es una superficie que era como una sábana. Entonces, y aquí abajo en x1 o xyz, x1, x2 o x3 o xyz, como le quieran llamar, tenemos que este es el dominio de f y entonces a cada valor del dominio de xy le asociamos un valor en z y entonces nos genera toda esta sábana aquí. Entonces la derivada direccional era ver un vector en cualquier dirección de Rn, en cualquier punto de Rn, un BDP. Ese vector nos define una recta y entonces esta recta justamente tiene su proyección en el espacio XY aquí. Y esto lo que hace es justo cortar, como que cortar la sábana con un plano y nos genera esta curva sobre la superficie. Entonces, este tipo de cuestiones van a ser importantes cuando vean en cálculo 2 una de las posibles extensiones de la integral. No va a ser solamente una, no van a haber varias posibles y una de ellas es lo que se llama integral de superficie. Entonces, justamente para calcular áreas de superficies y todo eso, hay que tomar en cuenta estas curvas que se generan aquí, pero no cualquier curva. Entonces, bueno, esa aquí la estoy generando como si fuera lo que quiero ver ahora. Entonces lo pinté mal. Entonces esta recta me genera como una curva así sobre la superficie. Eso, exactamente. Entonces aquí podemos ver un plano. Ese plano corta y lo que me dice la derivada direccional es que realmente va a ser como un vector tangente a la curva aquí. BPDF me va a decir cómo varía la función. Amarillo no. No, esto sí lo puedo borrar. Nos va a decir la razón inicial de variación de la función f restringida a esta recta cuando el punto se mueve en la dirección de b. Entonces nos va a decir qué tanto cambia esa función, como ya aprendimos. Entonces, la derivada parcial va a ser una derivada direccional, pero en las direcciones de los ejes coordenados, o sea, en la base canónica, en este caso en la base canónica de R2. Entonces, esto es una función que me manda un punto xy de R2 a un f de xy que llamamos z. Entonces, la derivada parcial, esto lo vamos a ver con más detalle después, una vez que tengamos la regla de la cadena. Entonces, esta recta, si hago otro dibujo por acá para que se vea mejor. Aunque repito, esto vamos a ahondar más cuando tengamos regla de la cadena. Por supuesto, aún no sabemos qué pasa con una función que va, por ejemplo, de R2 a R3, pero entendiendo esto, vamos a poder comprender un poco qué pasa en esos casos. Entonces tengo mi función f, mi sábana, por acá, aquí está el dominio, la función f, y esta sería f de xy. Entonces,
la derivada parcial, insisto mucho en eso, es una derivada direccional. Entonces, si yo tengo el vector de dirección eh, E1, que después vamos a ver que la representación de este vector es la parcial con respecto de x1 justamente. Entonces, si tengo este vector E1, ¿se acuerdan que este vector es parte de un campo vectorial de todos los vectores que van en esa dirección en cualquier punto de R3 en este caso? ¿De acuerdo? Entonces esta cosa va a generar una curva aquí. Y entonces va a tener la misma interpretación que antes, pero me va a decir cómo se mueve la función al mover, al moverse el punto P en la dirección E1 en esta dirección. Y en la dirección Y, que sería este vector, eso me va a generar una curva aquí. Y la derivada direccional en la dirección especial de E2 me va a decir cómo varía la función igual. La misma interpretación. La tasa inicial de variación de la función cuando el punto P se mueve en la dirección de E2, igual voy a tener un campo vectorial. Les sugiero que si no se acuerdan de lo que vimos al principio, le den una revisada porque ya lo vimos, no puedo volver a desarrollar todo eso que ya hicimos antes, porque ya lo hicimos. Entonces es una derivada direccional, la derivada parcial, pero en las direcciones de los ejes coordenados, si lo quieren ver así, que son la base natural del sistema de referencia R2 en coordenadas cartesianas. Entonces, si tenemos, entonces lo que digo es que si tenemos un vector U que sea EI, las direcciones de los vectores fundamentales o los vectores de la base canónica de Rn, es decir, este I corre desde I hasta N. En el caso especial n igual a 2, pues solo tenemos E1 y E2. Si tenemos Rn, pues tenemos n de estos vectorcitos. Entonces, para una función definida de Rn a Rm, seguimos en el caso general, en un punto interior del dominio de F, de la definición de derivada direccional, tenemos que como EI es el vector que tiene componente 0, 0, 0, 1, 0, 0 en la iésima entrada. Es decir, tengo n vectores, el E1 que es 1, 0, 0, el E2 que es 0, 1, 0, 0, etcétera, y el vector En que va 0, 0, 0,1. Entonces tengo todos estos vectores y este es un vector general de estos. Entonces E1 pues va a estar en la primera entrada, E2 en la segunda, el EI va a estar en la iésima entrada. Perdón, aquí lo marqué mal. Aquí. Entonces, de la definición de derivada direccional, yo tengo que la derivada con respecto a EI, que es un vector en Rn. Entonces, este EI es un vector tangente a Rn. Entonces, tengo que la derivada direccional con respecto a esa dirección de la función f evaluada en el punto A, que es punto interior del dominio, es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de A más t e i menos f de A sobre t. Entonces, si pongo esto explícitamente, tenemos que el vector A tiene componentes A1 hasta AN.
Entonces esto es igual, si lo pongo de manera explícita, es igual al límite cuando t tiende a cero de f de a1, etcétera, hasta ai menos 1 más t por 0, ai más t por 1, porque la iésima componente de i es 1. Luego tendría ai más 1, lo tendría a n. Bueno, aquí me va a quedar un poco justo, déjenme ponerlo acá. Entonces aquí voy a poner a igual a 1 hasta a n. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de a1 ai menos 1, ai más t, ai más 1, a n menos f de a1 hasta a n sobre t. Donde y va de 1 hasta n. Entonces, esta función de aquí realmente es un vector. Entonces, este límite es el... Voy a ponerlo explícitamente. Ese límite sería el límite cuando t tiende a 0, porque ya probamos antes que el límite de una función vectorial existe si solo si existen los límites de sus componentes, ¿se acuerdan? Ese creo que fue un lema o un teorema, no me acuerdo, importante. Entonces, explícitamente sería f de a1, f1 de a1, ai menos 1, ai más t, ai más 1, a n menos f de a1 hasta a n sobre t. ¿Ven cómo se ve esto si lo ponemos de manera extensa? Y luego f m, f tiene m componentes, de a1 hasta ai menos 1, ai más t, ai más 1, a n, y aquí voy a dejarlo como f de a, pero es f de a1 hasta a n sobre t. Y bueno, ahí me faltó el límite cuando t tiende a 0. Entonces se ve de esta manera. Entonces, el límite existe. El límite 1, voy a ponerle aquí 1, existe. Sí, solo sí, por un lema de límites que demostramos. Sí, solo sí, los límites para las componentes de f existen. De sus componentes en 2 voy a ponerle. Entonces, esto le voy a poner 2. Sí, solo sí, el límite de sus componentes 2 existen. Es decir, sí, solo sí, la derivada direccional de la coordenada k de f evaluado en a, que es el límite cuando t tiende a 0, o sea, de uno de estos, pero para la componente késima, de fk de a1 hasta ai menos 1, ai más t, ai más 1, a n menos f de a1, fk de a1, a de i menos 1, ai más 1, a n sobre t, para k igual a 1 hasta m e i desde 1 hasta n existen. Entonces, esta es la derivada parcial. Esta se va a definir como la derivada parcial de f respecto a los vectores
i de la base de Rn en el punto A. Entonces, este punto A pertenece a Rn, es como el punto P que le llamábamos en la primera parte del curso. Entonces, como una notación, a esa derivada, la DEI de f con respecto de A, se le suele denotar simplemente como d sub i de f en A. Más adelante vamos a justificar que esta notación se puede escribir, esto lo voy a borrar, que esto se puede escribir como la parcial con respecto de xy de f en A. Pero justamente lo que tenemos que ver es que estos e's son las derivadas parciales, justamente. Eso lo vamos a ver cuando veamos la interpretación geométrica después de que tengamos el teorema de la regla de la cadena. Entonces lo que dice esto es que, pero al momento solamente esta notación, en vez de poner EI, simplemente ponemos I. Entonces cuando veamos este I, quiere decir que es una derivada parcial. Si es la derivada direccional, se pone el vector completo. Entonces justamente por ser una derivada, esa va a ser una función lineal. Y si yo escribo el U en términos de la base como UI e I, entonces esta derivada saca este escalar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto lo que dice es que las derivadas direccionales, lo que hemos visto es que las derivadas direccionales, las derivadas parciales, más no, sí, que las derivadas direccionales de f en la dirección de los vectores de la base canónica existen. Existen para todo A en el interior de U. Y eso sí, solo sí, todas las derivadas parciales de todas las componentes de f existen. Bueno, más bien, a ver, cómo, por eso no me gusta luego escribir esto, pero dice, las derivadas direccionales de f en la dirección de los vectores de la base canónica existen para toda A que pertenece al interior de U. Es decir, que el hecho de que existan las derivadas direccionales implica que existen las derivadas parciales. Entonces de aquí vamos a definir justamente lo que es, igual que hicimos en la parte anterior, lo que es una derivada parcial. Entonces vamos a decir que las derivadas direccionales de la función f que va de Rn en Rm en un punto que está en el interior de U en la dirección de los vectores de la base canónica de Rn, es decir, los e's desde i de 1 hasta n son vectores tangentes a R. Bueno, en este caso estoy diciendo en el punto A, entonces son elementos del espacio tangente a Rn. Y esas derivadas direccionales son d i de f en A, se llaman las derivadas parciales de f en A respecto a E1 En, y se denota como, bueno, aquí le voy a poner E sub i, y se denota como d E sub i de f en A igual a di
de f en a para todo i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué es una derivada parcial? Una derivada direccional en la dirección de los vectores de la base canónica del espacio n del espacio de los números reales en n dimensiones con la métrica euclidiana. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, que de hecho es un caso particular, nos da pie al siguiente lema. Punto 1. Las derivadas parciales de i f en a para i desde 1 hasta n de la función f de u contenida en Rn a Rm en a punto interior de u existen si solo si todas las derivadas parciales de las componentes de f, es decir, los d, i, f, k en a para i desde 1 hasta n y k desde 1 hasta m existen. La demostración, entonces, es la discusión precedente a la definición 5.3.1. Entonces, y eso es una consecuencia del lema de que el límite de una función de Rn en Rm existe si solo si los límites de las componentes existen. Y entonces de aquí podemos llegar al siguiente, podemos demostrar el siguiente teorema de manera simple. Entonces, si f es una función que va de u en Rn a Rm, es diferenciable en todo punto interior del dominio de f, entonces todas las derivadas parciales que bien podría ser más bien un corolario del teorema del capítulo anterior, de que una función diferenciable, si una función es diferenciable, entonces existen todas sus derivadas direccionales. Y es lo que vamos a usar aquí. Si existen todas las derivadas direccionales, entonces en particular existen las derivadas en las direcciones de la base canónica. Existen. Entonces, demostración por el teorema 5.2.1, como f es diferenciable en un punto interior de u, entonces las du's de f de a existen para todo vector de Rn distinto de 0. Y como los e's son vectores tangentes a Rn, entonces para todo, aquí digamos, lo escribo así porque ya sabemos que este espacio es isomorfo a este en cada punto de Rn. Entonces, y como esto, cada uno de estos vectores es un vector tangente a Rn para todo i desde 1 hasta n, entonces las parciales existen. Muy bien, ahora eh, la existencia de las derivadas parciales no implica la existencia de las derivadas direccionales. Entonces, el hecho de que existan todas las derivadas parciales, eso no implica que existan las derivadas direccionales. Y eso fue el ejemplo que vimos en la sección anterior, ¿se acuerdan? Esa función
definida de R2 en R, tal que f de xy era igual a 1 si x por y era igual a 0, y valía 0 si x por y era distinto de 0. Y entonces lo que demostramos ahí, en la sección 5.2, que la derivada direccional sobre u1 de f en 0, 0 era igual a 0. ¿Se acuerdan que ese u1 era un alfa, 0 donde alfa era distinto de 0? Entonces u1 lo puedo escribir como alfa por 1, 0, que sería alfa por e1. Y entonces se puede demostrar que la derivada respecto a e1 o d1 de f en 0, 0, que es igual, porque la derivada es una función lineal. Entonces, a ver, voy a escribirlo así. Entonces, la derivada de u1 de f0, 0 es igual a d alfa e1 de f en 0, 0, y esto es igual a alfa, que es d es lineal. De d es sub 1 de f en 0, 0, y esto es igual a 0. Bueno, de hecho la derivada... Sí, que es de f', sí, 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 es una función lineal. O sea, ¿se acuerdan que esto era f', 0, 0 evaluado en u2? Y justamente este f', que es esta d, es una función lineal en u2. Entonces justamente, si lo quieren hacer más formal, d de u2 de f0, 0 es f', 0, 0 evaluado en u2, y esto es f' en 0, 0 evaluado en alfa por e1, y esto por linealidad es alfa por alfa', 0, 0 por e1, y esto es alfa por la derivada e1 de f0, 0. Entonces eso es igual a 0. Y análogamente también vimos que du2 de f en 0, 0 era igual a 0. Entonces con u2 igual a 0, beta, donde beta era distinto de 0. Entonces u2 lo puedo escribir como beta por 0, 1, que es beta por el vector unitario e2. Entonces esto implica que la derivada de u2 en f0, 0 es igual a beta por la derivada de e1, de e2, perdón, de f0, 0, que es igual a 0, porque este es igual a 0 y beta no es distinto de 0, aquí lo estamos tomando. Entonces producto de un número distinto de 0 por 0 es 0. Entonces lo que tenemos es que d1 de f en 0, 0 es igual a 0, y d2 de f en 0, 0 es igual a 0 también. Pero también demostramos que si u era un vector u1, u2 distinto de 0, entonces la derivada con respecto de u, la derivada direccional con respecto de u de f en 0, 0 era igual al límite cuando t tiende a 0 de menos 1 entre t, o sea, menos el límite cuando t tiende a 0 de 1 entre t, y este límite no existe. Es decir, no existen las derivadas direccionales. Solamente existen las derivadas en la base canónica. Entonces, el hecho de que existan todas las derivadas direccionales, aquí es una función de R2 en R. Entonces, ¿cuántas derivadas direccionales puedo tener? Solamente dos, porque la base de R2 tiene dos vectores canónicos, el E1 y el E2. El E1 que es 1, 0 y el E2 que es 0,1. Pero eso no implica que existan las derivadas en cualquier dirección. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Que la existencia de la derivada implica la existencia de las derivadas direccionales,
y eso implica la existencia de las derivadas parciales. Pero la existencia de todas las derivadas parciales no implica la existencia de las derivadas direccionales. Y digo derivadas porque estoy pensando en todas las direcciones de Rn. Y la existencia de las derivadas direccionales no implica eh, la existencia de la existencia de la derivada. La existencia de la derivada o que f sea diferenciable. Es lo mismo. Entonces con eso concluimos esta parte 3 y en la siguiente vamos a ver, vamos a encontrar primero la representación de la derivada, que es la matriz, y esa va a ser la jacobiana. Y después vamos a demostrar unos teoremas sobre la existencia de la derivada, qué condiciones hay que pedir para que la derivada exista. Después de eso vamos a ver qué seguiría después de eso. Las reglas de diferenciación y finalmente la regla de la cadena. Y una vez que tengamos la regla de la cadena, la diferenciación de una función compuesta, entonces vamos a empezar a ver qué pasa con las funciones que van de Rn en R, para entender qué está pasando ahí, cómo escribir la derivada utilizando eso. Y eso nos va a ayudar para encontrar varias cosas interesantes. Entonces, hasta aquí lo dejamos y continuamos en la siguiente ocasión.